y también algo de movimientos anormales en enfermedad de Parkinson, ¿ya? Bueno, los libros o la bibliografía que hemos utilizado para esta preparación es el libro de Suros, es un clásico de la semiología, el libro de Argente, que está como libro de referencia para ustedes, y el libro de Guía de Exploración Física e Historia Clínica de Bárbara Bates. Ustedes hemos conjugado muchas de esta información a partir de estos libros. ¿Listo? Muy bien, como siempre voy a empezar con un caso clínico que es lo que ustedes ven en el hospital. Dime, ¿no avanza? A ver, vamos a... ¿Siguen con la imagen? A ver, vamos a ver un poquito más. Aguárdenme. ¿Me avisan si está compartiendo pantalla? ¿Se comparte pantalla, doctores? No, doctora. Ya, voy a volver a ingresar para compartir. Comparto pantalla, aguárdenme. Compartir toda la pantalla. Ahora. Perfecto. Muy bien, les decía, vamos a ver lo que es el síndrome cerebeloso ahora. Y en el síndrome cerebeloso vamos a siempre tomar en cuenta los siguientes libros de referencia. El libro de Suros, que está en la biblioteca, existe en PDF, el libro de semiología de Argente, que ustedes están utilizando también para estudiar, y el libro de Bárbara Bates. De ahí he sacado la bibliografía para darles la parte teórica y obviamente algunas de la parte práctica. Empezar con un caso clínico, que es lo que ustedes llegan a ver siempre cuando rotan en hospital la parte semiológica. Bueno, se trata de un paciente de sexo masculino de 68 años de edad que acudió al servicio de urgencia, no de emergencia, sino un servicio de urgencia por mareo de 6 meses de evolución. Imagínense, el tiempo es largo, no es una emergencia. Acudió por mareo, él decía o refería a mareo de 6 meses de evolución que era intermitente, no se asociaba a náuseas y vómitos. El paciente niega antecedentes metabólicos, alérgicos. Recibió como tratamiento por el mareo, entre comillas, nimodipino, 3 meses sin mejoría alguna. Hace 2 semanas llama la atención a los familiares, porque son los familiares que lo traen, porque además de ese vértigo que presentaba él, esa sensación de mareo, no era vértigo, mareo, tenía alteración en la marcha, ¿ya? Y azónica. Por esta razón, el médico consideró la internación. Entonces, este breve resumen es para que ustedes entiendan el caso clínico y se los voy a mostrar al paciente ahora en un video, que es un paciente que vi cuando yo rotaba mi residencia de medicina interna en la Caja Nacional, y justamente la rotación de neurología con el doctor Núñez, que es ustedes van a ver que obviamente aprendí bastante del doctor, ahí lo ven ustedes. Este es el paciente. Vean ustedes el movimiento de las manos. Ahorita, por ejemplo, están viendo y no saben lo que se está evaluando. Por eso les presento al paciente, pero las asimetrías les van a llamar la atención. Y posteriormente vamos a hacer la revisión semiológica y ustedes van a llegar al diagnóstico del paciente. Vean ahí, está valorando la parte de la hipotonía muscular. Ven, ustedes van a ver, hay una asimetría clara hacia el lado izquierdo. Ahorita no les voy a decir. A medida que vayamos avanzando las maniobras, ustedes van a ir descubriendo y se van a ir dando cuenta. Y a esto me voy, ¿no? Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Es un dicho bien, bien, bien sabio. Entonces, como van a ir repasando ahora conmigo lo que tenemos que evaluar en un paciente con trastorno cerebeloso, se van a dar cuenta ustedes las alteraciones. Ahí está haciendo una prueba que se llama talón rodilla. Ustedes ven la torpeza que existe en el lado izquierdo respecto al lado derecho, ¿no? Ustedes van a ver, existe una torpeza clara en la realización. Lado derecho aparentemente bien, pero van a ver una asimetría con la otra pierna totalmente diferente. Miren cómo hay la amplitud del movimiento más amplio y choca contra la cama el talón, y obviamente no es un movimiento tan coordinado.
Ahí se está valorando los movimientos sucesivos en forma rápida, alternante, y ustedes ven una clara asimetría y van a evaluar ahí lo que se llama diadococinesia, la capacidad de hacer movimientos alternos en forma sucesiva rápida, pero coordinada con una adecuada metría. Y esto es lo llamativo, vean el paciente. Incluso la manera en que se levanta de la cama también es un signo. Vean ustedes al paciente, cómo evalúa el doctor, que realmente es un maestro de la neurología. Ustedes cuando hagan internado en la Caja Nacional seguramente también van a tener la oportunidad de verlo. Vean ustedes cómo el paciente camina. Vean la base de sustentación amplia que tiene el paciente para la marcha y vean la sensación de angustia que tiene. Y vean la lateralización del paciente. ¡Profe! Vean, creo que alguien está con micrófono activo. Entonces, vean ustedes cómo el paciente camina con base de sustentación, camina como un paciente ebrio. ¿Listo? Una marcha. Vean ahí el movimiento sucesivo llamado nistagmus en el paciente. Sin periodo de latencia, sino permanente. Vean el nistagmus. Y obviamente la fases de angustia del paciente, porque no se siente bien. Ya recibió tratamiento, pero además ahora ya no puede caminar. Entonces llamó la atención esto no solamente del paciente, sino más que todo de la familia. Entonces, vean el nistagmus, han llegado a ver la parte de la marcha en el paciente. Y un nistagmus ya es el movimiento para ver si no hay corrección. Ahí ven, existe corrección. Hay un movimiento rápido que hace el doctor con el movimiento del dedo y el ojo, debido a los músculos, como están hipotónicos, no se detienen, sino persisten. Van a ver más claramente en la siguiente, cuando vayamos viendo la evaluación propiamente del paciente cerebeloso. Entonces, como motivo de consulta, claramente el paciente tenía un término que era mareo. Y como el término adormecimiento es un término bastante inespecífico, nos dice todo, pero al mismo tiempo no nos dice nada, como siempre les digo a los estudiantes. El mareo, cuando tenemos este síntoma, no debemos sobreponer, no debemos suponer un concepto nuestro sobre el paciente. De repente es más adecuado preguntar y decir al paciente qué siente al decir mareo, es decir, qué es mareo para el paciente. Y cuando se realizaron estudios para ver a qué se debía el mareo en los pacientes o a qué se refería el paciente con este término, se vio que básicamente el paciente define a 4 términos en el entorno de mareo. Uno, el vértigo, que es la sensación de giro que tiene uno alrededor de su entorno, llamado vértigo objetivo, o un vértigo subjetivo, cuando las cosas giran alrededor de uno. A eso llaman algunos mareo. Otros definen a mareo como la sensación de desequilibrio, una sensación de inestabilidad en la marcha. Generalmente cuando preguntamos, ¿y qué es mareo para usted? El paciente le dice, es que doctor o doctora, me voy a un lado, estoy caminando y siento que me estoy yendo a un lado. Entonces, desequilibrio. Otros definen a mareo como aquella sensación de que al pararse o al cambiar de posición sienten una sensación de visión borrosa, nublada, con sensación de caída inminente. A eso llamamos lipotimia, ¿ya? Y muchos definen a mareo como esa sensación. Y otros lo llaman mareo al llamado mareo mal definido. Aquellos pacientes que cuando les preguntamos, ¿qué es mareo para usted?, lo definen como sensación de cabeza amplia, como un globo, sensación de cabeza pesada. Entonces, a eso definimos como un mareo mal definido. ¿Y por qué es importante distinguir estos términos? Porque si nosotros al término mareo lo definimos de manera característica en cualquiera de estos 4 términos, vamos a ver que las etiologías a estudiar van a ser diferentes y nuestros diagnósticos también.
Si erramos en eso, obviamente no vamos a llegar a un diagnóstico adecuado y por lo tanto no vamos a dar un tratamiento adecuado al paciente. Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de lipotimia, generalmente esta estará asociada más a cuadros cardiovasculares, un síncope, sensación del paciente que se levanta y siente caerse, incluso puede perder el conocimiento, y a eso llama el paciente en algunos casos mareo. Entonces, eso nos indicará más a buscar trastornos cardiovasculares. En nuestro examen físico iremos a buscar más la parte cardíaca, presión arterial, etcétera. El mareo mal definido está asociado generalmente a personas ansiosas, depresivas, ¿no? Que no saben definir qué es mareo en realidad. Obviamente, para llegar a este concepto tenemos que descartar todos los otros términos y todas las otras patologías, porque podemos pensar algo simple, algo solamente de trastorno funcional y no tratarse de trastorno funcional. Mi maestro decía, todos los pacientes con alteración funcional pueden ser tumores. Y es cierto. Entonces, para quedar con este término, siempre tenemos que descartar una causa estructural, una causa orgánica que pueda corregirse. El vértigo, definido, como les he dicho, como la sensación de giro, puede a su vez tener connotaciones, igual que el desequilibrio. Cuando nosotros tenemos la postura de parada, erguida, subir las gradas, bajar las gradas, pararnos, tiene que haber un control, no solamente de la parte propioceptiva, la parte sensitiva. Ustedes saben que los cordones, los fascículos de Gold y de Burdach van a llevar esa sensibilidad propioceptiva, el sentido de posición. Pero esto se complementa con el sistema vestibular, el cerebelo y los ojos. Es decir, para que nosotros permanezcamos en forma erguida, estos sistemas están en coordinación para permitirnos caminar, por ejemplo, en la noche, bajar las gradas en la noche sin que tengamos que tropezar. Entonces, esta alteración llamada desequilibrio va a deberse generalmente a una alteración sensitiva periférica, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos con neuropatía diabética, los pacientes que tengan tabes dorsal, por ejemplo, con alteración de los cordones posteriores, en los casos de déficit de vitamina B12, degeneración combinada subaguda, donde existe alteración en los cordones posteriores, por lo tanto no vamos a tener esa sensación propioceptiva y el paciente va a tener desequilibrio, se va a quejar de esta sensación y va a decir el paciente mareo. Y si yo voy a suponer otro término, me voy a equivocar. Por lo tanto, cuando hablamos de desequilibrio, debemos pensar en patologías cerebelosas o trastornos sensitivos periféricos de cordones posteriores. En el caso del vértigo, este puede dividirse en central o un vértigo periférico, es decir, vértigo periférico, aquellas estructuras asociadas a la parte vestibular, y un vértigo central ya la parte de oído interno y la parte cerebelosa. Y vamos a ver que tienen sus características bastante diferenciadas en cuanto a la clínica para que ustedes definan bien, porque esta manifestación de vértigo puede ser una de las manifestaciones de un cuadro cerebeloso, al igual que el desequilibrio. Entonces, cuando definimos el término mareo, no se olviden, siempre debemos pensar en 4 cosas. Mareo se refiere a vértigo, que puede ser central o periférico. El paciente se refiere a mareo a desequilibrio. El paciente se refiere a mareo como lipotimia o es un mareo mal definido. Entonces, cuando yo coloco en el motivo de consulta, no solo debo colocar mareo, sino expresar, como dice la historia clínica en el motivo de consulta, en los términos del paciente. El paciente le va a decir, es que siento sensación de giro. No, doctor, siento que me lateralizo al caminar. No, doctor, siento que me caigo cuando me estoy levantando. O el mareo mal definido. Entonces, al lado del motivo de consulta, siempre anoten a qué se refiere el paciente con mareo, para que ustedes pongan en uno de estos 4 acápites a qué se refiere, porque ustedes han visto que cada término nos impulsa a pensar en distintas estructuras anatómicas y obviamente en distintas etiologías. El mareo, doctores, así como término mareo, representa el 4% de las consultas. El 4%. 4 de 100 pacientes
corresponden a mareo. Y ustedes van a ser médicos generales, médicos de primera planta, van a egresar así. Entonces tienen que saber bien este término y saber catalogar a qué se refiere el paciente. El 44 al 55%, cuando el paciente se refiere a mareo, indica vértigo, o sea, esa sensación de giro. Del 4%, la mitad, el paciente indica que al decir mareo se refiere a vértigo, a esa sensación de giro. Ojo que puede también catalogar los otros términos que les había indicado. Y el gasto anual en dólares, dice anual por año por esta patología, es 4 billones de dólares, porque a veces no sabemos diferenciar bien los términos y el paciente o los seguros gastan en exámenes complementarios de repente innecesarios, como son neuroimágenes, el 12% de las cuales la más utilizada es la tomografía. Entonces, la idea en este capítulo, doctores, es que ustedes hagan un examen clínico y de acuerdo a eso soliciten o no exámenes complementarios. El vértigo se define como esa sensación de giro, ¿ven? Más o menos como la imagen que les pongo acá, ¿no? Alguna vez ustedes han subido al sombrero mexicano, por ejemplo, antes había en mis tiempos en los parques. Entonces, esa sensación de giro. Y la paciente, ¿cómo va a venir a la consulta? Viene como esta paciente de la caja petrolera, que es una paciente que la vino, y se refiere así, ¿ven el movimiento de las manitos? Todos los pacientes que tienen vértigo dicen eso. ¿Y qué más está indicando? Tiene estado nauseoso y vómito, ¿no? Entonces, esto generalmente se trata de un vértigo periférico. Habíamos dicho que existe un vértigo central y un vértigo periférico. Y existen connotadas diferencias, como vamos a ver. Ahora, ya hablando propiamente del término vértigo, el 3% de estos vértigos diagnosticados como periféricos no son periféricos, son centrales. Entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros clínicamente un vértigo central de un vértigo periférico? Cuando ustedes en algún momento han ido en bus a largas distancias, donde han sido expuestos al movimiento simultáneo, han subido a un sombrero mexicano o a una ruleta rápida, bajan de ella y ¿qué es lo que sienten? Primero, sensación de giro. Existe náuseas y vómitos, ¿no? El vértigo periférico clínicamente se caracteriza por eso. Es bien aparatoso, tanto es así que el paciente llega al servicio de emergencia vomitando y es incapaz de tomar alguna tableta y tiene que internarse porque se deshidrata. Y al ser periférico generalmente está asociada a trastornos otorrinolaringológicos, como por ejemplo tinnitus, sensación de hipoacusia. Entonces, cuando tengo estas asociaciones, puedo sospechar en un vértigo periférico. Ojo, que también existen vértigos centrales que pueden tener estas manifestaciones. El vértigo central, al que me estoy refiriendo ahora, es un vértigo que también tiene sensación de giro, pero a diferencia del vértigo periférico, el vértigo central no es tan aparatoso. El paciente generalmente no tiene náuseas ni vómitos. Puede no tener alteración auditiva como tinnitus, hipoacusia. Entonces, cuando tengo este tipo de pacientes, tengo que sospechar al tiro que ya no es un vértigo periférico, es un vértigo central. Puede ser una enfermedad cerebrovascular cerebelosa, un infarto cerebeloso, por ejemplo. Y el 10%, doctores, imagínense, de los strokes, o sea, de los accidentes, de las enfermedades cerebrovasculares, son mal diagnosticados cuando el síntoma inicial es vértigo, porque generalmente cuando el paciente tiene giros o vértigo, va al otorrinolaringólogo. Entonces, problema auditivo es vértigo, entonces, como este paciente, que fue primero ahí, esa especialidad, recibió tratamiento sin mejoría. Entonces, no era un vértigo periférico, era un vértigo de carácter central. 90% de los accidentes isquémicos transitorios, es decir, aquel déficit neurológico focal, que ahora no tiene tiempo, antes era el concepto menos de 24 horas, el 90% de estos tienen alteración en la circulación posterior y no son diagnosticados al ingreso. Es decir, el paciente puede venir con vértigo,
sensación de vértigo, sensación de giro, y existe un trastorno isquémico transitorio en ese momento, y como se resuelve, el paciente va a la casa, pero ya ha sido un pequeño infarto de circulación posterior. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el definir bien el vértigo les va a ayudar a equivocarse menos. Ahora bien, esta cifra de errores va aumentando cuando se trata de personas jóvenes, porque generalmente los accidentes o las enfermedades cerebrovasculares en gente joven son de la circulación posterior, o sea, vértebro-basilar, a diferencia de la que se produce en personas adultas mayores, que es de circulación anterior, cerebral media, cerebral anterior. Entonces, al ser jóvenes, los strokes en gente joven generalmente es de la circulación posterior y no tienen factores de riesgo. No son hipertensos, no son diabéticos. Entonces, esto hace que el médico sospeche menos. Es un paciente joven, ha venido con vértigo y no sospechamos que pueda ser un stroke, un vértigo central. Y ahí es donde nos podemos equivocar o no sospechamos que se trate de un trastorno cerebeloso. ¿Me entienden? Entonces, es ahí la importancia que ustedes tengan que diferenciar esto. Ahora bien, cuando se trata con alguna sospecha, lo que la mayor parte de los médicos a veces cometemos el error de pedir imágenes, y cuando esta imagen nos da normalidad, pensamos que todo está bien. Entonces, no siempre es así, porque la tomografía tiene muy baja sensibilidad. O sea, sensibilidad, ustedes ya les dijera, la posibilidad de una prueba de dar positivo cuando realmente el paciente está enfermo. Pero imagínense, la tomografía tiene una sensibilidad de 7 a 10%, es decir, que en un 82% cuando el paciente está enfermo me va a dar normal. Entonces, apenas tiene una sensibilidad del 7 al 10% para identificar lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente viene con clínica de un vértigo central y tiene tomografía normal, no me descarta que el paciente esté enfermo, porque tiene muy baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque además su sensibilidad es muy baja en lesiones de circulación o de fosa posterior, donde en la fosa posterior está ubicado el cerebelo. Entonces, la mayor parte de los centros de segundo, de tercer nivel en realidad cuentan algunos con tomógrafo. Y una tomografía normal no significa que el paciente no esté enfermo. Estas son las diferencias entre un vértigo central y un vértigo periférico. Cuando tenemos un paciente con vértigo, un estudiante, qué sé yo, viene, tengo sensación de giro, el signo característico del vértigo es el nistagmus. Ese movimiento oscilatorio que existe en los ojos y que tiene características bien importantes. Una latencia, por ejemplo, en el vértigo periférico, de 15 a 40 segundos. Vamos a ver enseguida un ejemplo en video para que ustedes vean. En cambio, en un vértigo central como del paciente, el nistagmus, ¿cómo era? Permanente, no se agotaba, no había periodo de latencia, a diferencia de un vértigo periférico donde existe una latencia y el nistagmus se agota con la fijación de la mirada. La intensidad en el vértigo periférico, como les había dicho, es muy aparatosa. Existen náuseas, vómitos, incapacita al paciente, a diferencia del vértigo central. Imagínense, por eso es que nos equivocamos a veces. La duración del nistagmus es agotable en el vértigo periférico, pero en el vértigo central no se agota, dura más de un minuto, minutos puede durar. La dirección es bien importante. En un vértigo periférico generalmente es horizontal, pero cuando encontramos un nistagmus no solamente horizontal, sino además vertical, bandera roja de un vértigo. Entonces eso puede ser central. Y se fatiga, como les había dicho. En cambio, el vértigo central no permanece más de varios minutos. Existe alteración en la marcha, obviamente en el vértigo central, porque se asocia generalmente a estructuras irrigadas por la circulación posterior, vértebro-basilar, por ejemplo, cerebelo. Existen trastornos auditivos en el vértigo periférico, generalmente, como hipoacusia, tinnitus. En el vértigo central puede no existir, pero ojo, existe algunos casos que
cuando ahondemos el caso clínico, puede haber trastornos auditivos. Y obviamente focalidad neurológica va a haber en el vértigo central, es decir, encontraremos trastornos, otros trastornos neurológicos, aparte de todo lo antedicho. Ustedes ven acá el nistagmus. Ven, existe un periodo de latencia. Antes de que empiece el nistagmus, han visto que el ojito con el cambio de posición espera un momento para producir el nistagmus y vean cómo se agota. El nistagmus se agota. Este es un nistagmus de un vértigo periférico. Con la fijación de la mirada que hace el doctor, se agota. Voy a poner de nuevo el video para que nunca se olviden. ¿Ven? Un periodo de latencia. No hay nistagmus y ahora recién. Entonces, ese nistagmus es un nistagmus de un vértigo periférico. Existe un periodo de latencia, es agotable. ¿Y el nistagmus qué dirección tiene? Generalmente horizontal, siempre horizontal. No es vertical. ¿Listo? Ahora vean este movimiento, este otro nistagmus, ese movimiento oscilatorio en el paciente. Primero, vertical. ¿Ven? Existe un movimiento oscilatorio no tan marcado, además es horizontal, no se agota, es de diferentes direcciones, al lado derecho, al lado izquierdo, miren, vertical. Entonces, cuando yo tengo este tipo de nistagmus, siempre debo sospechar en un vértigo central, no en un vértigo periférico. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquellos síntomas, obviamente aquí están las diferencias, les vuelvo a poner, que además pueden asociarse a otros síntomas, por ejemplo, cefalea. Un vértigo asociado a cefalea es dato de bandera roja. Y esa cefalea obviamente va a tener datos de bandera roja. ¿Cuáles son los datos de bandera roja? Que no mejora con un tratamiento convencional, que interrumpe su actividad habitual, le impide trabajar, le impide dormir, le despierta en la noche. Entonces, esos datos de bandera roja nos indican que no es algo periférico, no es algo que va a pasar, es un trastorno orgánico, posiblemente central. En medicina siempre vemos las banderas rojas de cada signo o de cada síntoma que nos ayudan a equivocarnos menos. Ahora bien, vamos a recordar un poquito a la parte cerebelosa. La parte cerebelosa, filogenéticamente, está formado por el arquicerebelo o llamado vestíbulo cerebelo. Se dice que esta parte del cerebelo flóculo nodular generalmente es la parte más arcaica, la parte más antigua dentro de nuestro desarrollo. Y como dice arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, generalmente esta está asociada al control del equilibrio. El paleocerebelo o espinocerebelo es una parte algo más evolucionada y controla el movimiento de aquellas porciones proximales de las extremidades. Y básicamente, esta se va a encargar del tono muscular, de mantener esa contracción intermedia de cada músculo y que sea con una sinergia, una fuerza y una intensidad adecuada. Y esta filogenéticamente está asociada al paleocerebelo o el espinocerebelo. El neocerebelo es la parte más evolucionada del cerebelo y generalmente esta forma parte de los hemisferios cerebelosos. Y como es la parte más evolucionada, evidentemente se encarga de la parte de coordinación de cada movimiento, ya sea de las porciones distales de las extremidades. ¿Por qué? Porque recibe eferentes de distintos lugares, especialmente de la corteza. Por lo tanto, esta parte es la parte más evolucionada, más moderna, podríamos decir, del cerebelo. ¿Y a qué llamamos síndrome cerebeloso? Aquel conjunto de signos y síntomas que se presentan cuando hay alteración en la función cerebelosa. A eso llamamos síndrome cerebeloso. Y para eso tenemos que saber qué funciones cumple el cerebelo. Y básicamente funciones de equilibrio. Y el equilibrio, ¿quién nos daba filogenéticamente? El arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Se encarga de controlar el tono muscular. Se dice que el cerebelo generalmente es hipertonizante, aumenta el tono muscular. Por lo tanto, su lesión nos da lugar a hipotonía muscular, disminuye el tono muscular. Y quien
controla el tono muscular, el palio-cerebelo o espino-cerebelo. Y finalmente el cerebelo cumple la función de taxia o coordinación de los movimientos. Y para que uno coordine los movimientos debe haber una metría en los movimientos, debe haber una fuerza adecuada, una intensidad del movimiento adecuado. Y obviamente esto ya controla la parte más moderna, el neocerebelo, que básicamente está en los hemisferios cerebelosos. Y para esto tenemos que aprender algunos términos semiológicos. Por ejemplo, la metría de los movimientos o eumetría. Esta se define como la propiedad que se tiene para hacer un movimiento en medida exacta. Es decir, no sobrepasemos ni disminuyamos, sino que tiene que haber una medida exacta del movimiento. Diadococinesia se refiere a ejecutar movimientos sucesivos en forma rápida y coordinada, como por ejemplo el poner un foco a la rosca, que antes había, ahora son diferentes, son LED, pero ese movimiento coordinado de movimientos en forma alterna, en forma rápida, se llama diadococinesia. Sinergia se permite o se refiere a la acción coordinada tanto de músculos agonistas y antagonistas para ejecutar un movimiento. ¿Ya? La asinergia va a darse en un trastorno cerebeloso. ¿A qué se refiere isostenia? A la adecuada intensidad del movimiento o la fuerza motora. Por ejemplo, si yo le digo al paciente la prueba dedo, índice, nariz, toque la punta que vamos a ver, la punta de su nariz y luego la punta de mi dedo, la fuerza, la intensidad para ese movimiento debe ser adecuada. En el paciente cerebeloso, al perderse eso, el paciente puede llegar a lastimarse. En vez de tocar la punta de la nariz, puede llegar a tocarse la parte geniana, incluso el ojo. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada intensidad ni fuerza en los movimientos. No hay metría, además pierde la metría, la medida exacta del movimiento. Y obviamente el tono muscular, que va a causar alteración. Si mis músculos están hipotónicos, el tono muscular me permite mantener una postura, por lo tanto, un equilibrio. ¿Qué voy a tener con las alteraciones de tono muscular? Tendencia a ampliar mi base de sustentación, a tener propulsión, retropulsión, lateralidad. No voy a tener una postura adecuada y de eso se encarga el tono muscular. Pero además de los reflejos, porque los reflejos van a ser pendulares debido a la hipotonía. Eso ustedes han visto algo en la primera neurona, seguramente en las clases precedentes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un paciente cuando sospechamos de lesión cerebelosa? Acuérdense del paciente, ha venido por un mareo definido como un vértigo, y ustedes han visto al paciente que después ya tenía trastorno en la marcha. Entonces, ya se sospechó de un trastorno central. ¿Cómo vamos a evaluar para llegar al diagnóstico? Entonces, en la evaluación valoramos la coordinación estática, la coordinación dinámica y aquellas pruebas de sinergia del movimiento. En la coordinación estática vamos a hablar de un término llamado astasia. Y la astasia se refiere a aquella capacidad o aquella propiedad donde el paciente no permanece erecto, no permanece recto. Tiene sensación de desviación, de lateralidad derecha, izquierda, hacia adelante, propulsión, retropulsión. Es decir, que el paciente cerebeloso no se encuentra, como han visto en el paciente, en una posición, tiende a lateralizarse. Existe además temblor, un temblor bastante fino de actitud. Quiere decir que este temblor se va a hacer manifiesto cuando realiza alguna actividad. Por ejemplo, le digo, junte las dos puntas de su dedo. Al aproximarse a ambos índices va a aumentar el temblor porque es un temblor de actitud. O cuando le digo al paciente, por favor, sujete este vaso de agua. Al ir a sujetar el vaso de agua va a haber un temblor. Y una vez que sujete el vaso de agua es una acción, va a aumentar el temblor. Entonces eso llamamos temblor de actitud. Diferente del temblor de reposo que ustedes van a ver en el Parkinson, que es un temblor que aparece, como dice su nombre, en reposo. Y obviamente hipotonía muscular, que vamos a ver bastantes pruebas para eso, y los reflejos pendulares. Vamos a valorar, por lo tanto, en un paciente en la coordinación dinámica, la marcha, cómo camina un paciente.
Los movimientos alternantes sucesivos, vamos a valorar las metrías o la dismetría a través de la prueba dedo, índice, nariz o talón, rodilla. Vamos a valorar la prueba del rebote para valorar la sinergia del movimiento. Vamos a hacer en algunos casos, no en todos, la prueba de la extensión del tronco. Vamos a hacer escribir al paciente. Se dice que el paciente cerebeloso tiene megalografía, es una letra grande. Y la prueba del trazo horizontal que vamos a ver. Y el trastorno de la palabra. El trastorno de la palabra en el paciente cerebeloso es la típica palabra o cuando habla el paciente ebrio. ¿Cómo habla el paciente ebrio? Aumenta volumen, disminuye volumen, es monocorde. Entonces, a eso llamamos palabra escandida. Y eso es del trastorno cerebeloso. Vamos a ver la coordinación. Ves esta paciente. Vamos a valorar, uno, la marcha. Vean, la paciente tiene que agarrarse de la silla. ¿Cómo está caminando? De forma diferente. ¿Ven? Tiende a lateralizar. Se agarra. Pero esta no es una paciente cerebelosa. Miren, ahí se está haciendo la prueba de Romberg y vamos a ver enseguida. Y el paciente no necesita cerrar los ojos y ya se desequilibra, tiene lateralidad. Cierra los ojos y al tiro hay propulsión. Y vamos a ver que la prueba de Romberg no es para una ataxia cerebelosa. Vamos a ver que tiene otra función. Vean la marcha del paciente. Vean, base de sustentación amplia. Vean cómo están los pies separados. No puede caminar. Vean cómo se lateraliza el paciente. ¿Esa es una marcha normal? Para nada. Es una marcha atáxica. ¿Ven? Con base de sustentación amplia, bien clarita. Bien, sus manos amplía la sensación de angustia del paciente por estar caminando así. ¿Está claro? Romberg era un médico alemán, bastante reconocido porque hizo uno de los primeros libros de neurología. Sobre todo estudió a aquellos pacientes con tabes, antes no había el tratamiento con penicilinas, entonces la sífilis era una enfermedad bastante frecuente que obviamente producía el tabes dorsal. Esto hacía alteración o producía alteración los cordones posteriores que nos daban la propiocepción y precisamente eso estudió Romberg. ¿Y en qué consiste la prueba o el test de Romberg? Con el paciente se le pide primero, siempre nos aseguramos de ponernos al lado del paciente porque el paciente puede tener caída. Ahí, por ejemplo, pedimos que cierre los ojos. ¿Y qué pasa con el paciente normal? No pasa nada. No nos caemos, no nos lateralizamos. ¿Por qué? Porque ¿quién está haciendo que mantengamos esa postura? Los cordones posteriores. Esa sensibilidad propioceptiva transmitidas por los fascículos de Gol y de Purtach nos dan la posibilidad de que al cerrar los ojos nosotros no nos caigamos. Está compensando esa pérdida de la visión los cordones posteriores, íntegros, en este caso. La prueba de Romberg se realiza con el paciente en bipedestación, como han visto, paradito, con la posición de los brazos a los lados del cuerpo, como el paciente, bien relajado. ¿Y cuándo es positiva esta prueba? Cuando el paciente, al cerrar los ojos, inmediatamente tiende a caerse. ¿Por qué? Porque estamos descompensando la parte de los ojos. Los ojos están manteniendo al paciente en bipedestación. Cierro los ojos y ¿quiénes me mantienen parado? Los cordones posteriores. Pero si esos cordones posteriores que me transmiten la sensibilidad propioceptiva están alterados, como ocurre en los pacientes diabéticos, en los pacientes con tabes dorsal, la sífilis, el paciente que va a producir se va a caer. Ustedes vean esto, van a ver este paciente, vean. Ahora bien, el paciente está parado y ¿qué es lo que pasa? El doctor dice, pónganse ahí porque se puede caer el paciente. Cierra los ojos y vean. Esa es una prueba de Romberg. Pero la prueba de Romberg no nos sirve para la ataxia cerebelosa. En el cerebelo es negativo.
La prueba de Romberg nos sirve en la ataxia sensitiva, porque ¿quién lleva la sensibilidad profunda? Precisamente los fascículos de Gold y de Burdach, los cordones posteriores. Entonces, nos ayuda a valorar este tipo de sensibilidad, una ataxia sensitiva. Y van a encontrar ustedes Romberg, por ejemplo, en los pacientes diabéticos con neuropatía diabética, en los pacientes con déficit de vitamina B12, la degeneración combinada subaguda, en la sífilis, ahora actualmente ya no hay el tabés dorsal, ¿no? Ya no existe porque ya se inventó medicamentos, pero antes había, entonces era característica la prueba de Romberg en los pacientes con ataxia sensitiva, con el trastorno de este tipo. Esa es una prueba de Romberg. El paciente con los brazos a los lados, está bien con los ojitos, puede compensar bien, tolera bien, estar juntos los pies, pero apenas cierra los ojos, tiende a caerse, a lateralizarse. ¿Ven? Entonces, esa es una prueba de Romberg. Vean este paciente, lo mismo. Con los ojos abiertos, perfecto, no se lateraliza. Cierra los ojos y vean cómo hay inestabilidad. ¿Qué valora eso? Una ataxia sensitiva, cordones posteriores. El Romberg no es una prueba para cerebelo, pero sí nos valora una ataxia sensitiva. La prueba de Romberg, por lo tanto, es bastante utilizada en la neurología clínica. Se utiliza para valorar la integridad de la vía propioceptiva en nervios periféricos y los cordones posteriores de la médula espinal. Fue descrita, como les dije, Romberg era un médico alemán, ha estudiado varios casos de sífilis, entonces para valorar la tabés dorsal vio que este signo era muy, muy positivo en este tipo de casos, en los casos de neurosífilis. Y lo describió por esta razón como patognomónico de la ataxia sensitiva. ¿Se acuerdan que existen muy pocos signos patognomónicos en medicina? Es decir, tendrían que tener 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Y uno de estos signos en ataxia sensitiva es la prueba de Romberg. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay ataxia de origen cerebeloso, esta ataxia, esta lateropulsión, se presenta con los ojos abiertos. El paciente no necesita cerrar los ojos, no se compensa con la alteración con los ojos, porque es una ataxia de tipo cerebelosa, no es una ataxia de tipo sensitiva. Esto quiero que quede bien claro en ustedes. Por lo tanto, en la ataxia cerebelosa, el Romberg es negativo. El Romberg es positivo en una ataxia de tipo sensitiva. No olvidarse. Muy bien. La prueba de coordinación estática. Vean este temblor. Le decimos al paciente, abra los dedos, es un temblor bastante fino. ¿Y la intención cuál es? Permanecer con los dedos arriba. Vean. Un temblor fino. Y vean esto. Vean ustedes esta paciente. Vean, este es un temblor cerebeloso de intención. La paciente mientras está en reposo está bien, no hay temblor. Vean el temblor estructural casi en todo el tronco y el temblor en las manos de intención. ¿Ven? Característico de intención. Se le pide que adquiera una postura y ahí es donde aumenta el temblor. La hipotonía muscular. Vean este paciente, ¿cómo vamos a evaluar? A través de la prueba del rebote o Stewart Holmes. Pido al paciente que flexione los hombros y yo suelto. Lo normal es que el paciente detenga la mano, no se va a golpear el hombro. Pero ¿qué pasa en el paciente cerebeloso? No frena debido a la hipotonía del músculo. El paciente puede llegar a golpearse la cara o el hombro al soltar bruscamente el explorador, el antebrazo del paciente. Entonces, esa prueba se llama del rebote. Eso existe en un paciente por hipotonía cerebeloso. Vamos a valorar la marcha, como hemos visto, la capacidad de realizar movimientos alternos y la metría de los movimientos. Entonces, empezando a valorar la marcha. Miren esta marcha, braceo conservado. El paciente con pasos largos,
Y además valoramos a través de la marcha del tándem. ¿En qué consiste? En dar pequeños pasos del talón al primer ortejo. ¿Ve? Eso es lo normal, pero esto va a ser imposible de realizar en un paciente cerebeloso. ¿Por qué? Porque el paciente, como han visto aquí, ¿cómo tiene la base de sustentación? Amplia. Imagínense si le digo al paciente que haga esa maniobra. No va a poder, se va a caer. Entonces no puede realizar eso. O como en este caso. Vean. Este es un paciente normal. Este es un paciente cerebeloso. Y esta es una paciente con trastorno de cordones posteriores, con ataxia de tipo sensitiva. Esta es una ataxia cerebelosa. Ahí incluso se hace. Romper, cierro los ojos y la paciente se inestabiliza, tiende a lateralizar. ¿Ven? Entonces, esa es una ataxia sensitiva, esta, una ataxia cerebelosa. La diadococinesia se refiere a la capacidad de ejecutar movimientos sucesivos en forma rápida, en forma coordinada, ¿ya? En la enfermedad cerebelosa, el paciente no realiza este movimiento. Al contrario, es lenta, es irregular, es torpe. Entonces, cuando pasa eso, llamamos adiadococinesia o disdiadococinesia. Y para eso hacemos la prueba de movimientos alternos de la palma contra la planta, en pronosupinación rápida. Vean ustedes, eso es una persona normal, todos hacemos eso. Pero van a ver después cómo lo hacen pacientes cerebrosos o cómo cuando hacen movimiento de percusión rápida, movimientos sucesivos. Vean en un paciente cerebeloso. La pronosupinación, vean. Vean cómo es de irregular. Van a ver con la otra mano. Vean. Movimientos sucesivos alternos totalmente alterados. Vean. Se le explica al paciente y vean. Es un movimiento sin sucesión rápida, totalmente sin metría primero, es irregular, es torpe. Entonces pasa eso, eso llamamos diadococinesia. O también cuando el paciente hace movimientos sucesivos alternos, ¿cuándo pasa eso? Y nos damos cuenta cuando queremos poner una bombilla del foco de la luz a la rosca, ¿no? Tenemos que hacer movimientos sucesivos alternos. Vean esta paciente. Sucesivos. Vean, aparentemente normal. Ahora vean este otro paciente. Vean, aparentemente bien, pero vean esta. Diferente, a distinta velocidad. Entonces, esa prueba es la que tenemos que realizar para buscar la metría de movimientos. Ahora bien, se hace la valoración de la metría. Acuérdense que la eumetría se refiere a la propiedad de hacer un movimiento en forma exacta, con una medida exacta. En los pacientes con enfermedad cerebelosa, estos movimientos igual son torpes, porque acuérdense, el cerebelo coordina los movimientos, son inestables, varían en velocidad, dirección, y el dedo incluso puede sobrepasar inicialmente el objetivo. Entonces a eso llamamos dismetría. Perdón, voy a pasar, no sé si tengo acá el video, y esta es la prueba para eso. La prueba del talón rodilla. Se le pide al paciente que con el talón se extienda o se dirija desde la rodilla, acabando con el talón, extendiéndose desde la rodilla hasta la parte distal del primer ortejo. Esa es la prueba talón rodilla. O la prueba llamada dedo índice nariz, donde el explorador pide al paciente que toque con la punta del dedo su nariz y la punta del dedo del explorador. Lo normal es que el paciente lo realice sin ningún problema, pero van a ver en un paciente con alteración. Estos son los estudiantes de semiología del año pasado que valoraban en cada paciente con alteración atáxica esta prueba.
Este es un paciente, la prueba dedo, índice, nariz. La prueba talón, rodilla, donde primero se le explica al paciente lo que tiene que hacer y después el paciente tiene que hacer y obedecer la orden. Esa es la manera correcta, ¿no? Se le explica al paciente, posteriormente se le pide al paciente que realice el movimiento. Ahora vean en este paciente cómo está el movimiento. Totalmente, van a ver, primero prueba dedo, índice, nariz. Ahora vean en el lado derecho, vean cómo no puede tocar el dedo y vean el movimiento con total dismetría. No hay una medida exacta del movimiento. Toca la nariz, el dedo ya no puede ni alcanzar a tocar. ¿Vieron? Claramente. Y aparentemente hay un nistagmo. Vean en el paciente. Ahí está mi manito de residente. Vean, lado derecho, aparentemente bien. Pero vean el lado izquierdo, miren. Llega hasta el ojo el dedo. Vean la dismetría en el lado izquierdo. ¿Ven? No toca ni el dedo. De manera torpe, de manera falta de coordinación, dismetría total. Bien clara en el paciente. De libro, doctores. Vean, movimiento con metría, y ustedes van a ver la clara dismetría. Vean, se lastima incluso al ojo. No puede. Existe una clara dismetría en el paciente. ¿No? Ahora aquí ustedes ya han visto al estudiante. Ahora vean la prueba talón-rodilla en el paciente. Así se explica al paciente. Se le hace hacer al paciente cómo tiene que hacerlo. Vean el lado derecho. Aparentemente bien. Pero vean el lado izquierdo. Vean cómo el miembro inferior se eleva más de lo debido, de manera torpe, irregular. Vean, no hay una metría. En el lado derecho no lo hace, no eleva mucho la rodilla para pasar del talón o desde la rodilla hacia la punta del primer ortejo. Bastante diferente. Las pruebas de movimiento que habíamos visto a través de la prueba de sinergia del movimiento, el rebote, la extensión del tronco, están mencionados en los libros, la prueba del trazo, y van a escuchar una palabra escandida. ¿Ya? Esto está descrito en su libro de semiología, especialmente en el agente. Dice la prueba de flexión del tronco. Se dice que al paciente en decúbito dorsal se le pide que coloque los brazos cruzados en el tórax anterior, y el paciente cerebeloso es imposible que pueda flexionar el tronco sin antes mover o extender el miembro inferior afectado, del lado del hemisferio afectado del cerebelo. La prueba de flexión de la pierna dice que al paciente en decúbito dorsal se le pide que flexione la rodilla y toque con el talón la nalga. Al tener el paciente una asinergia, una alteración en la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas, hace igual que la prueba de índice nariz, hace con falta de metría que llega a lastimarse la nalga, ¿no? O a chocar el pie en la cama. La prueba de inversión del tronco, normalmente cuando el paciente se flexiona hacia atrás, de manera compensatoria, ¿qué pasa en la persona normal? Flexiona las rodillas, pero en el paciente cerebeloso se le pide al paciente que flexione el tronco hacia atrás y no hay una flexión de las rodillas, entonces el paciente puede caer plano hacia el piso. Entonces, a eso se llama prueba de pequeña sinergia. Y la prueba del trazo horizontal, se le pide al paciente que una, dos líneas paralelas, verticales con una horizontal. Entonces dice que el paciente cerebeloso hace un trazo irregular primero y no llega de un punto a punto, como lo haría una persona no cerebelosa. Y eso se llama prueba del trazo horizontal. Ahora van a escuchar la llamada palabra escandida, monosilante, es una palabra por disfunción de los músculos laringeos, es una palabra monótona, donde existe alteración en el volumen de la voz, etcétera. Esperemos que se escuche. No sé si se escucha.
La pura figura, arrodillada en el borde, en las sombras, observaba a la pareja, corría demasiado cerca del borde de la cama. La pura figura, arrodillada en las sombras, observaba a la pareja, corría demasiado cerca del borde de la cantidad. A eso se llama palabra escandida. Y el nistagmus, el movimiento oscilatorio, vean, no hay latencia, es un nistagmus permanente, que ustedes han diferenciado un nistagmo de un vértigo central de un vértigo periférico. Ese es un nistagmo central, no se agota, no hay periodo de latencia, es permanente. Si bien es horizontal, aquí no hemos grabado la parte vertical, pero es un nistagmo permanente en un paciente. Entonces, existe alteración en los movimientos oculares, como ustedes han visto, en la ataxia, etc. Entonces, los síndromes cerebelosos, por cuestión de tiempo y cansancio, les voy a dar el día miércoles. Vamos a ver que existe mucha correlación anatómica para llegar al diagnóstico. Ustedes ya saben ahora cómo evaluar. Vamos a ver los síndromes y ustedes van a llegar al diagnóstico del paciente, ya a qué determinado tipo de síndrome queda. Y obviamente van a estudiar para ver si tienen alguna duda o preguntas que puedan tener. Y el día viernes es su seminario, que lo vamos a hacer presencial, obviamente, con sus compañeros. El día miércoles, Dios mediante, vamos a dar la clase. Prefiero que sea hasta ahora porque no tengo la premura de dar rápida la clase para que ustedes puedan entender. Tengo más tiempo para realizar. ¿Está claro, doctores? Hasta aquí vamos a ver por el día de hoy. Voy a dar síndromes cerebelosos, que no es tan largo, es muy bonito, y la parte de Parkinson. ¿Está claro? Creo que hemos abarcado 45 minutos para no extenderme mucho tiempo. Muy bien. Espero que haya sido algo productivo esto para ustedes, para llegar a ver la siguiente clase. ¿Está bien? Sí, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Los veo, doctores, la siguiente clase. Buenas noches, doctora. Buenas noches.